Empleados de una de las empresas allanadas en la investigación de contratos con hospitales del país denuncian que firmaban acuerdos de confidencialidad para no hablar de la venta de insumos. Hasta 26 años de prisión podría ser condenado Daniel Salcedo por delitos que van desde la falsificación de documentos hasta peculado. Daniel Salcedo recibió prisión preventiva por fraude procesal, mientras que a Jocelyn Mieles le dieron medidas sustitutivas y le colocaron un grillete electrónico. Exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo ratifica que la red de corrupción continúa en esa casa de salud. El asambleísta Daniel Mendoza insiste en su inocencia y se niega a la cooperación eficaz. El IES pretende que los afiliados activos financien los décimos y la ayuda mortuoria de los jubilados. La Contraloría notifica al CNE que incumplió la disposición de eliminar 4 movimientos políticos. El COE Nacional determina que los pasajeros de vuelos nacionales deberán hacerse pruebas de COVID-19 antes de embarcar. Además, no aceptó la ley seca para Pichincha ni Quito. La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene vigente el programa DACA que ampara a miles de jóvenes inmigrantes. Donald Trump advierte que volverá a intentar eliminarlo. En deportes, el Barcelona no pasa del empate con el Sevilla y deja la Liga Española al rojo vivo, mientras que Barcelona de Ecuador prepara auditoría forense. En corto, Papá será celebrado junto al talento nacional en conciertos digitales. Y además, la actriz de La Reina del Flow nos cuenta su experiencia en esta serie que la vemos por la pantalla de Teleamazonas. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a las noticias de hoy. Más de 50 allanamientos en varias ciudades del país podrían arrojar más pistas sobre adquisiciones supuestamente irregulares de insumos médicos durante la emergencia por el COVID-19. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, buenas noches. La llamada Fuerza de Tarea ata los cabos de la corrupción, luego de hacer decenas de incursiones buscando información y responsables. Con ese tema empezamos 24 horas. Se presume el funcionamiento de una estructura que no solo operó en hospitales de Guayaquil, San Borondón y Durán. Esta vez se investigan las compras también en hospitales públicos de Quito. La investigación por la adquisición supuestamente irregular de insumos médicos se extiende a los hospitales de Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez, entre otros, en la capital. Tenemos indicios, pruebas, creo que en gran número que pueden servir para el esclarecimiento de los presuntos delitos que se han cometido hasta la presente fecha. Fueron 15 allanamientos en Quito y 17 detenidos para investigación. Una de las intervenciones se dio en esta empresa, proveedora de algunos hospitales. Su propietario ya no estaría en el país, pero la abogada de la empresa ofrece colaborar con información. Allanando tanto a la empresa Soldan, tanto a la parte frontal como la parte de la bodega. Existen otras empresas que también en este momento se están haciendo el allanamiento. Ha tenido todo el tiempo cosas en orden, todo en regla y pues ha sido proveedor todo este tiempo. Empleados de la empresa Sumed, contactados por este noticiero, mostraron un documento de confidencialidad que les hicieron firmar. Se trata de un acuerdo que considera reservado absolutamente todo. Dicen que será difícil hablar o dar información, pues este compromiso incluso les prohíbe hablar de los procesos por hasta 10 años, so pena del pago de indemnizaciones. La Fiscalía presume la existencia de una estructura organizada y esto tras obtener información de transferencias bancarias entre empresarios y los responsables de las adjudicaciones de los contratos. Pues eso es lo que están viendo ahorita, si es que tienen contratos, se manifiestan ahora en allanamiento, pues que tienen contratos con el Estado. Esto supone la recolección de mayor evidencia que pretende descubrir las organizaciones que se aprovecharon de la emergencia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Se dictó prisión preventiva para 12 personas y se otorgó medidas sustitutivas a otras 5 por delincuencia organizada. Los procesados fueron detenidos el pasado jueves en 48 allanamientos que la Fuerza de Tarea de la Fiscalía efectuó en Quito, Guayaquil, Daule y San Borondón.
Los 17 procesados son investigados por formar parte de una presunta red que habría sacado provecho de contratos en el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil y cuya operación se extendería a por lo menos otras 6 casas de salud de la red pública. El único gerente que no fue impuesto y ganó por concurso en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil ratifica que la red de corrupción sigue estando allí. Alex Díaz estuvo solo un mes en el cargo, pues fue removido recientemente, según él, por sus denuncias. Por primera vez, funcionarios que ganaron sus cargos tras concursos están enfrente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Nos decían las autoridades del IES al hablar de la lucha contra la corrupción. Pero como que esto duró poco. Alex Díaz fue posesionado como gerente del hospital los primeros días de marzo, luego del escándalo de las mascarillas. Pero contrajo COVID y estuvo un mes y medio en la unidad de cuidados intensivos. Tras superar la enfermedad, volvió al cargo, pero solo por un mes. Pues ahora se entera, al igual que nosotros, que en el IES le dieron la bienvenida a otro gerente, a César Torres Gutiérrez. Cuando ya empiezo a demandar inclusive a empresas que no tienen por qué cobrar por el sobreprecio, además, ahí se da la salida. Según Jorge Guatet, director del IES, se tomó esta decisión tras recibir este oficio por parte de los veedores del Consejo de Participación Ciudadana. Aseguran que Alex Díaz no fue el primero de la lista de ganadores, sino el cuarto. Y quedamos 4 finalistas, los 4 finalistas, 2 éramos los más opcionados. El otro fue el doctor Carlos Paz, que inclusive yo digo que si existe una sucesión, debería haber sido por él, pues el que quedó en segundo. El ya exgerente dice que aún no ha sido notificado de su remoción, que se lo informaron de forma oral, precisamente después de que pidiera cambios de funcionarios de cargos medios en el hospital y que denunciara a algunas empresas que seguían recibiendo contratos. Significa que están tapando, pues alguien está tapando estos procesos, serán ya desde niveles superiores, querer tapar, encubrir actos de corrupción. El último documento que me llegó a mi escritorio es de que pretendían comprar 1 litro de alcohol en $29. Están locos. Si en cualquier farmacia, en cualquier lugar, 1 litro de alcohol no vale más de $3, $4. Y yo no lo firmé. César Torres Gutiérrez, el nuevo gerente del Teodoro Maldonado Carbo, ha ocupado el cargo de coordinador médico en el mismo hospital durante los últimos años, incluida la administración de Luis Jairal Zunino, hoy prófugo de la justicia. En el 2019 se presentó una denuncia en contra de varios funcionarios del hospital por el supuesto hurto de insumos médicos. Él fue sobreseído. Mientras desde el IES aseguran que la designación del nuevo gerente es temporal, distintas asociaciones han pedido el reintegro de Alex Díaz, quien ya tiene una acción de protección a su favor, donde un juez ordena que vuelva al cargo. Y mientras esto se resuelve, la pregunta sigue siendo, ¿la red de corrupción sigue estando allí? Yo estoy seguro que sí. Alguien me dijo que para cambiar al Teodoro Maldonado Carbo habría que poner una bomba para construir algo nuevo. Dayana Monroy, 24 horas. Daniel Salcedo recibió prisión preventiva por fraude procesal, mientras que a Jocelyn Nieles le dictaron medidas sustitutivas y se le colocará un grillete electrónico. Es la segunda prisión preventiva que le dictan a Daniel Salcedo Bonilla. Esta vez dentro de la investigación que se le sigue por el presunto delito de fraude procesal al haber intentado fugar. Contra él existía una orden de detención, no solamente que pretendió, logró salir del país, ya se encontraba en el territorio peruano. Desafortunadamente para él, la aeronave se accidentó y obviamente se lo encontró ya en las circunstancias que son de conocimiento público, induciendo a engaño a las autoridades judiciales con identidad que no le pertenecía, porque él se llama Daniel Josué Salcedo Bonilla y sin embargo en el momento en que se lo encontró en el accidente tenía los nombres de Abraham Muñoz, una persona que sí existe y que es del círculo de amistad de este señor. Pero para la defensa de Salcedo, esta es una decisión innecesaria. No era necesario imponerle una medida de prisión preventiva en esta causa, porque ya saben que está coordinado de policías, no hay peligro de fuga bajo ningún momento, así quisiera, por estar obviamente inconsciente, ¿no? Intubado y en estado de coma inducido. Sin embargo, en sus declaraciones a la prensa, el fiscal del caso, Jofre Velasco, aseguró que Salcedo el pasado 10 de junio, cuando fue internado en el hospital Guayaquil tras haberse accidentado en Perú, rindió versión para este caso. Pero cuando él rinde la versión, se encontraba en estado consciente, relata los hechos, contesta todas las preguntas
las varias preguntas que le hace la fiscal titular. Eso es lo que dicen, lo ha presentado como elementos de convicción, que hemos impugnado eso, porque ahí hay que ver qué ha pasado en ese trayecto de una persona hospitalizada de Perú hasta donde dicen que la han llevado para la supuesta versión con un defensor público. A la novia y acompañante de Salcedo en el viaje, Jocelyn Mieles, la jueza Mónica Caicedo de la Unidad de Garantías Penales le otorgó medidas sustitutivas. La señora Jocelyn Mieles Zambrano efectivamente conocía de la conducta delictuosa del señor Daniel Salcedo, no obstante que dice que el único objetivo de ella era porque le iban a celebrar el cumpleaños número 26. Su defensa también rechazó la decisión. El artículo 77, numeral 8 de la Constitución, exime de denunciar a las parejas de aquellas personas que están en actividades delictuosas. Mieles, quien estuvo presente en la audiencia, tiene prohibido salir del país y deberá presentarse una vez por semana ante las autoridades competentes en Guayaquil y no en Manta, donde vive. Además, se le deberá colocar un grillete electrónico. La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo en la sala penal de la Unidad Judicial Norte de la Florida y tomó alrededor de una hora. Ahora inicia la etapa de instrucción fiscal. Luisa María Heredia, 24 horas. Daniel Salcedo, procesado por peculado y fraude procesal, podría haber cometido una concurrencia real de infracciones que, de iniciarse los procesos respectivos, harían que acumule una pena de hasta 26 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal. Los delitos que habría cometido Daniel Salcedo Bonilla ya no se pueden contar con los dedos de una sola mano. Actualmente Bonilla es procesado solo por peculado y fraude procesal, pero desde su detención han aparecido nuevas evidencias que darían cuentas de que las infracciones de Salcedo no son pocas. La Fiscalía del Guayas confirmó que Salcedo será investigado por falsificación de documentos y fraude aduanero, al importar un vehículo de alta gama usando un carnet de discapacidad para evadir impuestos. Javier Torres, presidente del CONADIS, asegura que el tema levanta sospechas, pues al menos en teoría, ese documento no es fácil de conseguir. Sí nos preocupa mucho. ¿Por qué razón? Porque en muchos casos hemos oído y hemos escuchado que se venden carnets, en muchos casos se han aprovechado de estas importaciones de vehículos o en otras medidas de acción afirmativa, y eso es un delito. Lógicamente, en este delito tiene sanciones y hay denuncias que se han presentado ante la Fiscalía. Sin embargo, Salcedo lo tenía ya desde hace 2 años, y no solo él. También César Rodríguez, quien lo acompañó en la avioneta que se estrelló en territorio peruano, con ese documento que certifica una presunta discapacidad física del 36%. Según el Servicio de Aduanas, Rodríguez importó un vehículo en 2019. Pero el tema no queda ahí. Este auto de lujo de propiedad de Daniel Salcedo, que fue encontrado en uno de sus departamentos, lleva placas falsificadas, pues ese número pertenece a un vehículo del mismo modelo y del mismo color, pero de otro propietario, que ya ha denunciado el hecho ante la Fiscalía, donde se investiga falsificación y uso doloso de documento falso. A eso hay que sumarle otras posibles infracciones, pues también en su departamento se encontraron 6 placas para circular en Colombia y 140 cartuchos de diferentes calibres. Esto último se enmarcaría en el delito de tenencia ilegal de municiones o armas de fuego. El penalista Pablo Encalada asegura que Salcedo podría afrontar una pena acumulada por concurrencia real de infracciones. Pues habría que ver cuáles son los delitos que en este caso del señor Salcedo hay una sumatoria, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿De qué delito se trata? Y no podría ser, por ejemplo, si peculado es el más alto, sancionado con pena de 13 años, no podrían sumarse las penas de los delitos más allá de 26 años. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a este tema. Cada uno de esos casos merecerá su propio análisis y luego, ojalá, la sanción que corresponda. Por lo pronto son 2 los procesos judiciales que avanzan. Los demás aún continúan en indagación previa. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Esta tarde rindió su versión en la Fiscalía Alfredo Adum Siadé, propietario de la avioneta que se accidentó en Zarumilla, Perú, y en la que intentaba huir Daniel Salcedo. Dijo que contó todo lo que conoce sobre el robo de la aeronave de una de sus compañías, delito del que se responsabiliza al piloto Franklin Lara. Cree que él habría recibido dinero de Salcedo para la fuga. La noche del martes 16 de junio, Alfredo Adum había sido retenido con fines investigativos, pero luego fue trasladado hasta un hospital por una descompensación en su salud. He argumentado que el responsable del avión es Franklin Lara. Franklin Lara es el que hace los planes de vuelo. Franklin Lara es el que saca la avioneta, levanta vuelo, habla con la torre de control, está grabado. Y Franklin Lara es el que desaparece con el avión. Aquí hay un negociado entre Lara
Y Salcedo, increíble, o sea, ahí hay mucha plata que Salcedo debe haber pagado a Franklin Lara, porque Franklin Lara se jugó su vida y su futuro. El asambleísta Daniel Mendoza amplió su versión dentro del caso que se sigue en su contra por el delito de delincuencia organizada. Su defensa aseguró que no se acogerá a una cooperación eficaz. Las sirenas anunciaron su llegada y pusieron alerta al personal de la Fiscalía General, pues con un fuerte resguardo policial y con notables medidas de seguridad, ingresaba el asambleísta Daniel Mendoza a las instalaciones de la Fiscalía para ampliar su versión dentro del proceso que se sigue en su contra por el delito de delincuencia organizada. Para la prensa, mantuvo el silencio. Asambleísta, unas palabras, por favor. La diligencia que fue solicitada por su defensa duró aproximadamente 1 hora. Según su abogada, aunque estarán dispuestos para colaborar con la justicia, no será posible entablar una figura de cooperación eficaz. ¿Cómo puede acogerse a colaboración eficaz si en el asunto Pedernales mi cliente no tiene nada que ver? Tal como lo anunció la defensa, la versión se basó estrictamente en el tema de las empresas que podrían tener relación con Mendoza. Él ha manifestado a la Fiscalía que no desconoce su pasado empresarial, que una de estas empresas en la cual él es socio, estuvo funcionando hasta el año 2016, hasta el día que él se principalizó como asambleísta. Desde el 5 de junio, Mendoza y 4 personas más cuentan con medida cautelar de prisión preventiva, pues estarían relacionadas con la adjudicación irregular del Hospital Básico de Pedernales. La audiencia de apelación se desarrollará el martes 23 de junio a las 15 horas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y esta tarde, en una sesión extraordinaria del Consejo Provincial del Guayas, se aceptó a trámite para destituir al prefecto Carlos Luis Morales. Con esta decisión, que se tomó con 23 votos, se dio paso a la conformación de una comisión que estará presidida por el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes. Dicha comisión analizará pruebas de cargo y descargo y emitirá un informe como parte del proceso de remoción que durará un poco más de mes y medio. Se revisará todos los procesos que se están haciendo, hemos visto los informes que se han encontrado y con calma, poco a poco les estaremos avisando a cada uno de ustedes, señores de la prensa, todas las acciones que estaremos tomando. El proceso durará en las próximas semanas y apenas tengamos un informe les haremos conocer todo, que sea bien sustentado y que lleve su debido proceso, ¿no? Jorge Glass continuará en la cárcel de Cotopaxi. Esta tarde el juez Walter Chicaiza negó el pedido de habeas corpus planteado por el ex vicepresidente. A la 4 del Complejo Judicial de La Tacunga, el juez Walter Chicaiza negó el habeas corpus solicitado por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. El señor juez ha resuelto conforme a derecho, indicando que no existe vulneración de derechos. Tenemos una comisión para observar y todos los derechos de la persona privada está plenamente garantizado. El ex vicepresidente continuará en el CRS cumpliendo su condena. Están jugando con la vida y con la integridad de Jorge Glass al exponerlo a la crisis carcelaria en la que hay amotinamientos todos los días, muertos todos los días y más contagiados de COVID. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Enseguida, la presidenta y 2 consejeros del CNE están inmersos en el incumplimiento de una disposición de la Contraloría. Además, el COE Nacional no da paso a la ley seca en Pichincha y en Quito. Para su ejército era el general. ¡Laceros! ¡Por la libertad! Para su pueblo, el libertador. ¡Libertad! Y ella, Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador. Bolívar, lunes 29, 9 de la noche. RM, nueva colección Padres. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional. En este tiempo en casa conocí muchas cosas que no sabía de papá.
Descubrí que se reúne con gente importantísima, que por suerte solo le ve de la cintura para arriba. Que aunque ya esté muy cansado, siempre saca fuerzas para seguir jugando. Más noticias. Ecuador recibió hoy un nuevo desembolso, por $280 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Según las autoridades del Ministerio de Economía, con este desembolso el país suma más de $1.800 millones recibidos de organismos internacionales para enfrentar la emergencia sanitaria que vive el país. El Contralor General del Estado aprobó el informe del examen especial en el que se determina incumplimiento por parte de los consejeros de mayoría del CNE al mantener la personería jurídica de 4 organizaciones políticas que incumplieron con los requisitos legales. La mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral no solo incumplió las recomendaciones del informe de la Contraloría General del Estado respecto de la eliminación de 4 organizaciones políticas, sino que además en el último Consejo Consultivo las invitó a participar. Así este viernes, el Contralor General del Estado aprobó el informe del examen especial, en el que se ha constatado el incumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado en relación con la situación legal de los movimientos Justicia Social, Podemos, Libertades Pueblo y Fuerza Compromiso Social con respecto a su inscripción y entrega de personería jurídica. La renuencia de los 3 consejeros que votaron a favor de ese reconocimiento de los partidos y que desacataron la decisión de Contraloría tiene un curso legal. Estamos en un Estado de Derecho y deberá ser allí donde se requiere. El examen había establecido el incumplimiento de requisitos constitucionales y legales en la inscripción de los movimientos, pero la mayoría del CNE no acató lo dispuesto por Contraloría. Este incumplimiento compromete a las autoridades y funcionarios responsables de esta vigilancia, a los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que con su voto han posibilitado resoluciones para que los movimientos continúen inscritos y mantengan su personería jurídica, incumpliendo requisitos constitucionales y legales señalados en las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que establecieron las irregularidades que invalidan su registro. De las 19 recomendaciones del informe, 7 no fueron cumplidas, 4 las cumplieron parcialmente y 8 fueron cumplidas hasta el 31 de diciembre del 2019. El desacato de los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral, el que les permite tener vida política, el que les ha convocado. Los consejeros de mayoría del CNE, es decir, la presidenta Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Acero, no se pronunciarán mientras oficialmente no sean notificados del informe. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El IES analiza cómo ejecutar que los empleados activos financien las remuneraciones de los jubilados, lo que es cuestionado por sectores que consideran que buscan tapar el despilfarro de años en la seguridad social. El IES estaría considerando financiar los décimos y auxilio de funerales para los jubilados, grabando los 13º y 14º de los empleados activos. Esto, según quien los representa legalmente, intenta cubrir el déficit producto de malas administraciones. Financiar el despilfarro que el IES ha venido generando durante todos estos años a partir de los ingresos de los trabajadores resulta un despropósito. Nosotros hubiéramos querido escuchar, por ejemplo, decisiones de mayor eficiencia, de mayor ahorro. Según explica el experto tributarista Javier Bustos, tras esta decisión que en diciembre tomó la Corte Constitucional, al declarar inconstitucional que el IES descuente un porcentaje a los propios jubilados, este organismo pretendería valerse de la decisión para que los empleados del país paguen ese monto. En ninguna parte la Corte Constitucional dice usted cóbrele al resto de las personas lo que no se les puede pagar a ellos. No, yo no sé el IES de qué parte dice como no puedo descontar a los jubilados, tengo que descontarles a los que están aportando ahora para pagarles eso a los jubilados. Para los empleados, la pretensión que tratará el Consejo Directivo del IES significa un retroceso en los derechos y además es ilegal. En el momento en que se consideran estos valores dentro de la remuneración para hacerlos computables a la seguridad social, se estaría afectando estos recursos. Y en el supuesto que el IES pretendiera llevar adelante esta decisión, según Buendía, el camino pasa por reformar leyes. Tanto la ley de seguridad social
como al Código del Trabajo. Y lo que preocupa a muchos sectores es si esta es la situación actual de la seguridad social. Entonces... ¿Y usted tiene garantizadas nuestras pensiones jubilares cuando nosotros nos jubilemos? ¿O nos va a pedir más para cubrir este hueco? Con esa interrogante, será el IES el que señale el mecanismo que aplicarán para que los empleados activos cubran los beneficios de los afiliados. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Los pasajeros de los vuelos domésticos deberán presentar resultados negativos de pruebas PCR o exámenes cuantitativos de COVID-19. Así lo resolvió hoy el COE Nacional. Las pruebas rápidas se aplicarán solo a quienes no presenten los análisis. En la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de este viernes en Guayaquil se aclaró la medida. Los pasajeros de vuelos domésticos entre Quito, Guayaquil y Cuenca deben presentar el resultado negativo de una prueba PCR o examen cuantitativo antes de abordar. Y si las pruebas son pruebas rápidas, se considera sospechoso a quien tenga positivo IgM y tendría que hacerse una prueba de confirmación para poder abordar un vuelo. Leticia pudo respirar tranquila luego de conocer que ese no era su caso. Ella debió someterse a una prueba rápida que le salió negativa en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, pues tenía un vuelo que abordar. Esta mañana partía a la capital y no estaba al tanto del nuevo requerimiento, por eso no se hizo la prueba a tiempo. Cree que todo por parte de las autoridades ha sido a último momento. Realmente debían hacer eso antes. Para Óscar, en cambio, si bien ha representado un trámite, cree que es por el bienestar de los ecuatorianos. Me estrequé hoy al aeropuerto, mi vuelo es de la noche, entonces tengo que estar listo con todos los documentos y no tener ninguna complicación para salir. Estuvimos nosotros ya armados desde las 6 de la mañana con 6 grupos. La idea es poderle dar el servicio gratuito como municipio de Guayaquil a aquellas personas que necesitan una prueba para poder acceder al vuelo. Este requisito estará vigente hasta el próximo 6 de julio. Después de eso lo valoraremos según la situación de salud, pero probablemente ya pasemos solamente a hacer ciertas pruebas aleatorias. En la reunión del COE Nacional se revisaron también las propuestas que días atrás hicieron desde el COE Cantonal de Quito, que consistían en aplicar la ley seca y ampliar el toque de queda de 18 a 5 horas. No se les da paso porque de alguna manera implican cambios que no son los más convenientes incluso para mitigar la pandemia. El COE Cantonal de Guayaquil, por su parte, había solicitado reducir el toque de queda de 22 a 5 horas, e incrementar el aforo para buses, restaurantes y locales comerciales, así como permitir la circulación vehicular particular los domingos. Hemos conversado para que esto se considere más adelante. Sobre la transportación interprovincial en la terminal terrestre de Guayaquil, la alcaldesa dio un pronunciamiento claro. Yo me voy a reunir con el terminal terrestre y el COE Cantonal para establecer, primero, cuándo, y segundo, bajo qué protocolos pueden venir las personas de otras provincias. Y en su intervención, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, habló de la situación del COVID-19 en Ecuador. Hay una disminución sostenida en términos de indicadores. Esto no significa que la pelea ha terminado. No ha terminado para Guayaquil, no ha terminado para Quito y no ha terminado para el país. Tenemos que estar atentos. Luisa María Heredia, 24 horas. La ley de apoyo humanitario irá al registro oficial, pues la Asamblea Nacional resolvió el veto del Ejecutivo, del cual acogieron 22 observaciones, mientras que en 10 los legisladores se ratificaron en lo que aprobaron inicialmente. Con 116 votos, la Asamblea Nacional se ratificó en 10 artículos que aprobaron inicialmente en la Ley de Apoyo Humanitario. Los votos llegaron incluso de las bancadas que siempre estuvieron en contra de la ley, como el PSC y la Revolución Ciudadana. El motivo, la disposición interpretativa del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Fue llevada al extremo por malos empleadores que, forzando dicha disposición, aprovecharon la pandemia para despedir trabajadores sin indemnizarlos. Y sin lugar a dudas es muchísimo más adecuado lo que se aprobó en este pleno. ¿Por qué? Porque yo creo que se garantiza de una mejor manera los derechos laborales. Es así que los despidos de los trabajadores por la causal de fuerza mayor o caso fortuito estarán ligados al cese total o definitivo de la actividad económica del empleador. Los contratos que se terminen por fuerza mayor sean única y exclusivamente cuando ya la capacidad operativa, la actividad económica de la empresa se imposibilite de forma total. La Asamblea también se allanó a 22 de las 32 observaciones que hizo el Ejecutivo. Lo lograron con 69 votos más 2 votos en blanco. Como el diferimiento de pagos al IES, a créditos bancarios, rebaja de pensiones educativas en establecimientos particulares a quienes hayan perdido empleos, rebaja del costo de la energía eléctrica, fijación
de precios de los servicios básicos. Entre los allanamientos está también los acuerdos en materia laboral, las sanciones por incumplimiento de esos acuerdos y la disminución de la duración de 2 a 1 año del contrato emergente. Ahora el texto pasará al registro oficial para que la ley entre oficialmente en vigencia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias, amigos. La policía advierte a la ciudadanía sobre nuevas formas de estafa y robo vía telefónica. En esta ocasión se conoció que los delincuentes, tomando el nombre de la franquicia MasterChef, piden direcciones domiciliarias. Hola, buenos días. Buenos días, por favor, con el señor Juan Miguel Pérez. Con él habla, ¿de parte de quién? ¿Cómo están? Les saludamos de MasterChef de Ecuador. Como usted sabrá, nosotros ya estamos próximos de iniciar una nueva temporada, entonces usted ha sido seleccionado para precisamente que uno de nuestros chefs profesionales pueda ir a su casa a cocinarle. Esta es una de las nuevas modalidades de robo que ha identificado la policía. Delincuentes realizan llamadas y, utilizando el nombre de la franquicia MasterChef, ofrecen cenas gratuitas para así conseguir las direcciones domiciliarias y luego se presume asaltar las viviendas. Por favor, ¿nos podría confirmar cuántas personas estarían en la cena? 2 adultos y 2 menores de edad. Perfecto, entonces por favor, para que nos ayude con la dirección de su domicilio a través de un mensaje, coordinamos la fecha y estaríamos ahí para entregarle su premio. Hasta ahora se conoce 2 denuncias de la misma modalidad, de allí que desde la Policía Judicial advierten a la ciudadanía. Ante esta situación hemos podido verificar que son personas que están estafando, estarían realizando estas llamadas con la finalidad de únicamente obtener información de cuántas personas estarían habitando al interior y a lo mejor ponerse de acuerdo para llegar al lugar y estarían siendo objeto de robos. Si usted ha recibido este tipo de llamadas, dice Martínez, es fundamental que coloque una denuncia para poder realizar el seguimiento a las líneas telefónicas. Y nosotros inmediatamente activamos los equipos de investigadores de la Policía Judicial y procedemos a revisar o verificar dichos números telefónicos, a ver a quién pertenecen. Nadie de MasterChef, ni la producción, ni los jurados, ni nadie los visita, hace cenas, ni les pide que prueben platos de nadie. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Mucha gente nos ha pedido que hagamos un programa sobre el famoso overol de bioseguridad o el uso de estos trajes de protección. Pues lo primero que nosotros tenemos que decir es que no todas las personas tienen que usar estos trajes de bioseguridad. Muchas veces la gente piensa que al salir con estos trajes a la calle, a la tienda o al supermercado, está siendo protegida, cuando en realidad nosotros sabemos que la vía principal de ingreso es la vía respiratoria y en menor grado la vía por contacto directo. Por lo tanto, lo más importante es enfocarnos en las manos y en el uso correcto de mascarilla. Sin embargo, cuando hay personas que por su trabajo se han requerido el uso de este tipo de overoles de seguridad, pues tenemos que darles los siguientes consejos. Lo principal es que este tipo de trajes tienen que ser de un material antiestático para que no se pegue cualquier partícula que se haya usado. Nuevamente, hay láminas que tienen, por ejemplo, microporosidades de los materiales como puede ser el polipropileno y estos algunos tienen costuras. Las costuras, entendamos nosotros, puede ocasionar, si es que el traje se lo usa para lo que se debería usar, por ejemplo, personal médico, personal de las terapias intensivas o gente que está haciendo los muestreos, estas costuras podrían más bien generar que se peguen ahí las partículas de aerosol. Por lo tanto, es recomendable, si es que se van a usar este tipo de trajes, que sean de una sola pieza y que obviamente tengan capucha y que tengan mangas elásticas. ¿Esto para qué? Para que no se permita el ingreso de estas partículas de aerosol por cualquiera de los huecos que podrían quedar entre las manos o los brazos. Nuevamente nosotros recalcamos que es importante entender que el ponerse y colocarse estos trajes requiere cierta pericia. Nosotros, por ejemplo, en el muestreo de los pacientes con COVID-19 y el análisis de las pruebas de hisopado nasofaringeo, pues nos tenemos que poner, pero es una especie de ritual. No es tan fácil ponerse y no es tan fácil quitarse, porque obviamente tenemos que entender que una vez que yo lo usé, una vez que yo estuve en contacto con gente que potencialmente tenía el virus,
pues ese traje estaría contaminado y yo no me lo puedo retirar como que fuera cualquier prenda de vestir. Por lo tanto, es importante que ustedes, amigos, entiendan que estos trajes, si es que se requiere por algún tipo de regulación laboral, pues tienen que ser retirados de manera adecuada. Acuérdense ustedes que esta experticia en el hospital o el personal médico lo maneja constantemente y nosotros hemos aprendido el uso de este tipo de trajes. Cuando usted sale a la calle y quiere irse, por ejemplo, a la tienda, ponerse el traje completo, en realidad le va a brindar una falsa sensación de seguridad. Entendemos que habrá gente que se sienta tal vez un poco más tranquila. Si es que usted se lo va a poner, simplemente acuérdese, estos trajes son diseñados para gente que en realidad lo necesita y el retiro de estos trajes es más importante que la puesta. Tengan mucho cuidado con esto y es preferible que dejemos estos trajes para los profesionales de la salud. Nos vemos en el siguiente programa de Por tu Salud.